¿Te preguntas por qué y para qué una segunda urna este 11 de abril 2021, día de las elecciones generales? ¿O por qué y para qué una nueva constitución? Las movilizaciones ciudadanas de los últimos días a lo largo y ancho del país lograron sacar al gobierno ilegítimo de Merino. Y esa fue nuestra primera victoria ciudadana. La segunda fue impedir que alguno de los golpistas o corruptos llegara a ser presidente de la República o presidente del Congreso. Pero, ¿será que con eso ya se acabaron los problemas del país? ¿Con los mismos congresistas, lobistas y corruptos en el Congreso? ¿Los mismos que permitieron el abuso policial, que permitieron la muerte de Inti y de Brian? ¿Con las mismas viejas reglas de juego? No, ¿verdad? Por eso es importante que sigamos organizados y movilizados, para impedir que estos señores sigan haciendo sus fechorías, pero también y sobre todo para impedir que esta triste historia se vuelva a repetir una y otra vez. Porque la crisis política no empezó con la vacancia, ¿verdad? Lleva años, décadas. Miremos la clase política. Todos nuestros expresidentes están procesados por corrupción. Todos. 68 de los 130 congresistas están procesados por corrupción. Gente que llegó al gobierno o al Congreso con financiamiento de mafias o grandes grupos de poder económico, a los cuales luego les tienen que devolver el favor con obras a dedo o leyes a medida. Esa misma clase política que nos ha venido diciendo todos estos años que todo iba de maravilla, cuando en realidad nos han dejado un Estado secuestrado por mafias y lobbies, un Estado que se cae a pedazos, que no es capaz de garantizar salud, educación o pensiones dignas, un Estado que dejó morir a miles de peruanos durante la pandemia por falta de oxígeno o por falta de atención oportuna, que dejó que miles de niños y niñas se quedaran sin poder educarse porque no tenían acceso a Internet, que dejó que nuestros abuelos y abuelas agoten sus pensiones y se queden ahora sin nada. Este sistema que se estableció con la Constitución del 93, con la dictadura fujimorista, ya no da más. Por eso no basta con cambiar de figuras, de personas. Necesitamos cambiar las reglas de juego consagradas en esa Constitución. Pero entonces, ¿qué cambios son los que necesita la Constitución? Necesitamos una nueva Constitución que reivindique el poder del pueblo soberano por encima del poder del dinero, que ponga la vida por delante del lucro. Una nueva Constitución que garantice la salud y la educación como derechos y no simplemente como negocios que el sector privado tiene que proveer. Una nueva Constitución que reconozca el derecho a la vivienda, que Fujimori simplemente eliminó de la Constitución actual. Una nueva Constitución que reivindique la soberanía sobre nuestros recursos, porque hoy somos dueños de los mismos solamente mientras están en el subsuelo. Cuando salen de ahí, las grandes empresas o transnacionales son las que deciden qué hacer y a dónde llevar esos recursos. Necesitamos una nueva Constitución que permita al Estado promover sectores estratégicos de la economía, como la agricultura, por ejemplo, promoviendo una banca de fomento agrario que hoy prácticamente la actual Constitución le impide al Estado promover. Necesitamos una nueva Constitución que impida monopolios abusivos como el que tenemos ahora con 4 grandes bancos que concentran el 80% del mercado. Necesitamos una nueva Constitución que elimine la inmunidad con la que los congresistas corruptos se amparan para evadir la justicia. Una nueva Constitución que reconozca también nuevos derechos, como por ejemplo el acceso a Internet, o que reconozca los derechos colectivos de los pueblos indígenas, su derecho al territorio integral o a la consulta previa, que garantice políticas para afrontar el calentamiento global y, ¿por qué no?, como se ha hecho en otros países, que garantice también los derechos de la naturaleza. En fin, estos son solamente algunos ejemplos. Seguramente podríamos conversar sobre muchísimos temas más. Lo importante es que esta nueva Constitución la discutan y la decidan no los mismos de siempre, no estos congresistas en el Parlamento ni un grupo de expertos constitucionalistas, sino la gente, esos miles de jóvenes que han estado en las calles en los últimos días, las mujeres, los trabajadores, los campesinos, los agricultores, las universidades, los pequeños comerciantes, porque una nueva Constitución no es solamente un papel, es sobre todo un nuevo pacto social, un gran acuerdo entre peruanas y peruanos sobre qué reglas nuevas deben regir nuestro país, sobre qué valores nos deben guiar. El sálvese quien pueda, el individualismo, la competencia exacerbada o la igualdad, la solidaridad,
la justicia. Estamos ante la oportunidad histórica de escribir ese nuevo pacto social. No la dejemos pasar, como la dejamos pasar en el año 2000, luego de derrocar al dictador Fujimori. Lo votamos, es cierto, pero mantuvimos intactas las reglas de juego que impuso durante su gobierno. Ahora, con la generación del Bicentenario, podemos escribir la Constitución del Bicentenario. Por eso, exijamos que este 11 de abril 2021, junto con permitirnos votar para elegir a nuestro nuevo gobierno, se nos permita también en una segunda urna votar si queremos o no una nueva Constitución hecha por la gente. ¿Y tú, cómo votarías?